Hola con todos, sean bienvenidos a este nuevo video que en esta oportunidad vamos a hablar de lo que respecta a la resta de vectores. Para iniciar tenemos la definición donde nos dice que la resta de vectores es una operación que permite encontrar la diferencia entre dos vectores matemáticamente. Se define como el resultante del vector es igual a tener el vector A menos el vector B, porque es igual a decir el vector A más y entre paréntesis menos el vector B. Este menos vector B nos quiere decir que si lo vemos gráficamente es como tener aquí el vector A que va desde el origen hasta un punto A y el vector B va desde ese punto que tienen en común en A hacia su sentido contrario. O sea que el vector B en realidad va a tener unas componentes negativas, por lo que se dice que el primer vector A se define de manera positiva y el vector B se define como un opuesto, ya que pueda que tenga la misma magnitud y la misma dirección que el vector, pero su sentido vendría siendo contrario. Vamos a hablar ahora de las propiedades de las restas de vectores. Como primero, tenemos lo que se llama la propiedad no conmutativa, que nos dice que el vector A menos el vector B es diferente al vector B menos el vector A, ya que como lo dije anteriormente, esto se debe a que es el vector opuesto, ya que si aquí nos damos cuenta, el vector A es positivo y acá lo estamos interpretando como de manera negativa, por lo tanto sería su opuesto y así mismo ocurre con el vector B. Por lo que si queremos ver de que el vector A sea conmutativo con el vector A, aquí lo que se debería de hacer es aplicar un menos, se lo debería de multiplicar por un escalar, para en este caso sería el menos uno tanto a B como a menos A, para que la propiedad sea conmutativa tanto para la izquierda como para la derecha. Ahora, para la propiedad asociativa, esta nos dice que si nosotros tenemos el vector A menos el vector B, y eso entre paréntesis como conjunto, más un vector C, será igual a tener al mismo vector A menos, y entre paréntesis, el vector B menos el vector C. Aquí estábamos hablando que si nosotros este signo menos lo tomamos como un escalar que sería menos uno, y si multiplicamos por este menos al vector B y por este menos al vector C, nos da lo mismo que está en la parte izquierda de esta propiedad. Ahora vamos con la propiedad del elemento neutro. Esta nos dice que nosotros tenemos un vector A y le restamos su mismo vector A, eso será igual a cero, ya que llevan la misma magnitud pero diferente sentido, o lo que se denomina su dirección. Por lo tanto, al ir en diferentes direcciones, lo que hacen es anularse a sí mismos. Ahora vamos con los métodos para resolver restas de vectores. Como primero tenemos el método del paralelogramo, y este nos dice que en este caso, si se invierte el sentido del vector que está acompañado del signo negativo y luego se sigue el mismo procedimiento para adición de vectores por el método del paralelogramo. Entonces, aquí tenemos que el vector A, como ven, que va de manera positiva o tiene componentes positivas y en el vector B tiene algunas componentes negativas, como lo vemos aquí respecto a un plano cartesiano. Y este de aquí sería su resultante. Entonces, si proyectamos lo que sería este vector B en esta posición, o este vector A en esta posición, nos da que este será su resultante y que ahora también lo veremos en un ejercicio y ejemplo para entender más claramente en qué consiste este método. Ahora tenemos el método del triángulo. En este caso se invierte el sentido del vector que está acompañado del signo negativo y luego se sigue el mismo procedimiento para la sustracción de vectores por el método del paralelogramo.
como si nos damos cuenta aquí que si nosotros tenemos el vector A que tiene componentes positivas y el vector B que tiene componentes tanto negativas, aquí nos damos cuenta que su resultante vendría en sentido de B hacia A, que ese también se lo verá con un ejemplo. Ahora el método del polígono. Este método consiste en ordenar los vectores sin importar el orden, pero con respecto al módulo y dirección en sentido, tomando en cuenta que no deben coincidir dos inicios o dos finales en un mismo punto. Y la resultante es el vector que nace en el inicio del primer vector y termina en el final del último vector, con lo cual es el método se puede ampliar de tres o más vectores, como lo vemos aquí que el vector resultante es igual a tener el vector A más el vector B más el vector C y menos el vector D, que en este caso el vector D será el que marca la diferencia con los aquí, que el vector A, B y C son de manera positiva y el vector D de manera negativa. Por lo tanto, el resultante va desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector D. Ahora hablaremos de las componentes rectangulares. También es posible restar vectores utilizando las componentes rectangulares en este método. Se descompone cada vector en sus componentes rectangulares en los ejes X, Y y Y y luego se restan las componentes correspondientes de los vectores para obtener el vector resultante, como vemos que el resultante es igual a al vector A menos el vector B. En este caso, el vector A sería el que va desde el origen hasta el punto A y el vector B sería el que va desde el origen hasta el punto B, donde su resultante sería R, ya que se da desde las proyecciones como vemos que es A y B, y que estas a su vez forman un ángulo, que también se lo verá con un ejemplo. Ahora hablaremos un poco de historia. Los orígenes y conceptos de el vector se remontan a la geometría y la física antigua. Sin embargo, su formalización matemática ocurrió en los siglos XVII y XIX. René Descartes desarrolló el sistema de coordenadas cartesianas en el siglo XVII, lo cual permitió describir posiciones en un plano mediante pares de valores numéricos. Esto fue un paso clave hacia el uso moderno de los vectores. En el siglo XIX, William Roman Hamilton introdujo el concepto de los cuaterniones, una extensión de los números complejos que ayudan a formalizar la representación de magnitudes con direcciones en tres dimensiones. Como dato curioso, aunque los cuaterniones no se utilizan comúnmente en la física básica, fueron un primer paso hacia el desarrollo del álgebra vectorial de hoy en día. Los cuaterniones son empleados en gráficos por computadoras y simulaciones tridimensionales, por ejemplo, en animaciones y videojuegos para representar rotaciones. Bueno, ahora en aplicaciones nos dice que las fuerzas opuestas, si dos fuerzas actúan en direcciones opuestas sobre un objeto, se calcula la fuerza resultante restando las fuerzas vectoriales. Como lo vemos aquí en una imagen que una persona jala a la izquierda y otra persona jala hacia la derecha. En desplazamientos, en navegación, se resta el desplazamiento de un vehículo en dirección opuesta para obtener el desplazamiento neto. También, en desplazamiento, si se camina 5 metros hacia el norte y luego 3 metros hacia el sur, el desplazamiento neto es una resta de vectores. En estructuras, la resta de fuerzas vectoriales ayuda a determinar el equilibrio y la estabilidad de los componentes. En las fuerzas de equilibrio, cuando estas fuerzas actúan en direcciones opuestas, como vemos aquí, sobre un objeto, la fuerza resultante se calcula restando vectores. En la electrostática, la diferencia de fuerzas electrostáticas se calcula utilizando restas de vectores. Y por último, también en cinemática, las restas de velocidades de dos vehículos que se mueven en direcciones opuestas. No olvides darle like, reaccionar, compartir y comentar. Hasta un próximo video.